Si estamos interesados en tener un entendimiento completo sobre análisis funcional, análisis complejo o también ecuaciones diferenciales, es importante conocer los espacios métricos. Los espacios métricos fueron introducidos en el 1906 y fueron por el matemático Maurice Fréchet. Pongámoslo ahí. Y eso es bacán porque están entre medio de lo que es un espacio topológico y un espacio normado, es como un escalón entre medio. Entonces tenemos los espacios topológicos como algo más general y tenemos los espacios normados como algo mucho más particular. Entonces a veces es bueno tener una idea de lo que es un espacio métrico porque es como un escalón entre medio de estos dos conceptos. Entonces a veces si uno no entiende muy bien lo que es, ciertas propiedades de un espacio topológico, es bueno trabajar con los espacios métricos porque acá las cosas son mucho más simples, como vamos a ver más adelante. Si bien estos fueron introducidos por Fréchet, esto fue durante su tesis, él le llamaba espacio abstracto. Y el que le puso espacio métrico fue en realidad Hausdorff. Y como probablemente algunas personas ya conocen, existe un concepto que se llama espacio de Hausdorff. Y de hecho, un espacio de Hausdorff está muy cercano a ser un espacio métrico. Lo otro es que la teoría de los espacios métricos recuerda mucho cuando uno empieza a estudiar la teoría de grupos, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un grupo, lo que uno trabaja es un conjunto con un par de axiomas. Uno, dos, tres axiomas. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Uno tiene un conjunto, que es el espacio métrico, una función D, y uno cumple unos ciertos axiomas, y de ahí uno empieza a crear toda la teoría. De hecho, acá también existe una función que es la función de la operación. Entonces pasemos ahora a lo que significa ser un espacio métrico. Pongamos definición de inmediato. Y para tener un espacio métrico necesitamos un conjunto y una función que sea una distancia. Entonces lo vamos a llamar D, comúnmente se llama así. Y se envía a los reales positivos. ¿Sí? Entonces tenemos las tres propiedades y podemos ver de que aquí tenemos nuestra como caracterización axiomática de un espacio métrico. Entonces, la primera va a corresponder en que podemos separar todos los puntos. O sea, si tomamos dos puntos en el producto cartesiano, esto nos va a dar 0, sí, solo sí. En realidad estamos midiendo el mismo punto consigo mismo. La otra propiedad, bueno, y esto es para todo x, y en el conjunto x. Entonces, la segunda corresponde a algo de simetría. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tomamos la distancia desde un punto hacia otro, vamos a tener que nos va a dar la misma si medimos primero desde el otro hacia el primero. Esto también es para todo x, y en x. Y la tercera, que es como la, no sé si es la más importante, pero es la que hace la magia funcionar en un espacio métrico. Desde esta condición en donde podemos hacer muchas cosas y podemos que converjan sucesiones, que funciones sean continuas, casi todo cae en el peso de esta tercera propiedad que comúnmente se le conoce como desigualdad triangular. Entonces tomamos dos puntos y esto va a tener que ser menor o igual, así tomamos una medida de x con y luego le sumamos desde y hasta z. Retomando entonces, tenemos que la primera va a ser axioma de separación. La segunda va a ser simetría. Y la tercera va a ser desigualdad triangular. Entonces pongamos triangular. Y ahora que definimos nuestra distancia, podemos llamar al par x, d como un espacio métrico. Espacio métrico. A veces podemos llamarlo solamente x cuando la distancia de este es lo suficientemente clara. Otra cosa que podemos construir de inmediato cuando ya tenemos la definición de espacio métrico es que qué ocurre si tenemos un conjunto ahora y metido en x y tenemos que x, d va a ser un espacio métrico. Podemos ponerle EM nomás. Y así ya estamos trabajando en un espacio métrico, debería ser más o menos claro.
Entonces podemos definir en I una nueva distancia que solamente va a funcionar en I por construcción, donde la vamos a definir el producto cartesiano de I con I, lo enviaremos a los reales positivos y mandamos el punto I1, I2, lo enviaríamos a la distancia D, que ya está definida en todo X, así que está definida en I, I1, I2. Por lo tanto, ahora acabamos de construir con todo esto, acabamos de construir un nuevo espacio métrico I, D sub I. Y esto va a ser un espacio métrico. Y a esta distancia de acá le vamos a llamar la distancia inducida. Inducida. De hecho, si lo queremos trabajar como funciones, también podemos escribirlo de esta forma. En vez de poner D sub I, podemos poner D como la distancia en X y la restringimos a I producto I. Un ejemplo rápido ahora para sacar de la manga corresponde al módulo en R. El módulo es una métrica. Entonces ponemos ejemplo. Tomamos como nuestro conjunto X como a los reales, a todos ahora, y vamos a definir nuestra función de X, Y como el módulo entre X e Y. A esta de aquí le llamamos como la distancia usual. Entonces probablemente la invoquemos porque es bastante común. Y vamos a estar refiriéndonos al módulo. Entonces, de este modo tenemos que R, el módulo, es un espacio métrico. Otra manera de construir espacios métricos a partir de esta distancia usual, entonces puedo poner este ejemplo 2, tomamos X nuevamente como R y vamos a tomar ahora una función que va desde R en R, la cual va a ser estrictamente monótona, creciente, digamos. Estrictamente creciente. Recordemos que esto simplemente significa que si X es menor estricto a Y, entonces f de X va a ser menor estricto a f de Y. Eso es todo. Y de este modo podemos definir una nueva métrica, la cual la vamos a escribir como d sub f, X, Y, y el valor de esto va a ser el módulo, como la distancia anterior, entre f de X menos f de Y. Algo que se puede observar es que esta parte creciente se puede cambiar por decreciente. Bueno, y esto es una definición, así que podemos cambiar acá, le ponemos los dos puntitos. Y bueno, ahora tenemos una cantidad gigante de ejemplos de métrica. Por ejemplo, ahora podemos tomar f como el arco tangente. Arc tan de x. O lo otro también podríamos tomar como f de x igual a x al cubo. Todas estas funciones son estrictamente crecientes. También podemos hacerlo decreciente. Entonces puedo tomar como f de x igual a menos x a la quinta. Recordemos que estas cosas no son estrictamente crecientes. Estas de acá sí que no funcionan. Y la condición de ser estrictamente es realmente importante porque recordemos que los espacios métricos satisfacen esta propiedad de separación, que está acá. Y si no es estrictamente creciente, no satisface esta condición de ser que separa los puntos. Eso podrían chequearlo ustedes si quieren. Otro ejemplo importante que aparece por ahí, y que siempre es de los más utilizados, sobre todo para hacer ejemplos, corresponde a la distancia discreta. Entonces vamos a tomar como X un conjunto nomás, ya no tenemos que restringirnos a los reales, y vamos a tomar como D, ¿no es cierto?, de X en los reales positivos. Después ya nos vamos a estar escribiendo esta cosa, pero la definición de la distancia discreta es que la distancia de un punto consigo mismo va a ser 0, esto es para todo X en X, pero si tomamos la distancia de X con cualquier otro punto distinto a él, va a ser 1. Y esto es para todo X, Y en el conjunto X donde X sea distinto de Y. Otro ejemplo bonito que aparece por ahí siempre es cuando uno toma dos conjuntos. Entonces podemos ponerle ejemplo 4. Entonces decimos sea X conjunto con más de dos elementos. Con dos elementos más, perdón. Podemos poner cardinalidad de X mayor o igual a 2. Entonces lo que hacemos ahora es tomar dos subconjuntos de X y tomar su distancia. Entonces sean A, B, subconjuntos de X,
y vamos a llamar como delta de A, B como el ínfimo entre la distancia de los puntos que pertenecen a uno y pertenecen al otro, por así decirlo. Entonces ponemos D de A, B. Esto es una distancia entre dos conjuntos. Sin embargo, delta no es distancia. Delta no es distancia. Si bien es cierto que así se le llama la distancia entre dos conjuntos, esta delta no es distancia. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso sería el P de X, delta, no es espacio métrico. Vamos, EM. Y esto no es muy difícil porque, por ejemplo, podemos tomar dos conjuntos, digamos, como X tiene una cardinalidad mayor a 2, mayor o igual a 2, entonces tomamos dos puntos en X distintos y podemos notar de que si tomamos la distancia entre el singleton X y el conjunto X, Y, la distancia entre estos dos conjuntos va a ser 0. Eso pueden intentar trabajarlo ustedes si les cuesta un poco. No se preocupen, debería salir rapidito. Entonces aquí tienen un ejemplo de una función que se utiliza comúnmente, pero que no corresponde a una instancia real para hacer un espacio métrico. Otro concepto importante antes de terminar este video corresponde a las bolas. Todo el espacio, en cada espacio métrico es importante entender el concepto de bola. Entonces vamos a considerar un espacio métrico XD y tomamos un R positivo estricto. Y vamos a definir la bola abierta. Vamos a tomar como P de X. A mí me gusta poner punto y coma. Hay gente que pone coma, pero a veces a mí me gusta usar punto y coma por el tema de que a veces a la gente le gusta poner valores numéricos. Entonces siento que así se hace la diferencia rápidamente. Y la bola de centro X y de radio R, que así es como se lee, corresponde a todos los Y en el conjunto X, donde la distancia de X, Y va a tener que ser menor estricto, esto es súper importante, estricto a R. Entonces a este monito de acá se le llama bola abierta. ¿Sí? Y si pueden entenderlo un poco, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los intervalos abiertos. Ahora, si tomamos el espacio métrico, pongámoslo en azul para que se entienda como ejemplo, R y el módulo, o sea, la distancia usual, entonces, por ejemplo, podemos tomar X como un punto en R nomás y R mayor estricto a 0. Entonces, la bola de centro X y de radio R va a corresponder al intervalo abierto de centro X, entonces vamos a poner X, porque está centrada en X, pero tiene un radio R. Entonces R a la izquierda y R a la derecha. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahora la recta real acá, nos paramos en X, necesitamos avanzar R para allá y R para acá. Entonces tenemos acá X menos R y X más R. Por lo tanto, esta bola abierta va a ser X menos R y X más R. Esto lo vamos a trabajar bastante después en el futuro, porque va a ser muy importante para conceptos como conjuntos cerrados y abiertos. Entonces, del mismo modo, podemos definir la bola cerrada. Esto yo le pongo esta F, pero también he visto mucho que se usan los corchetes. Así que voy a estar usando cualquiera de las dos para cualquier caso que ocurra. Entonces tenemos esto, y esto se define como todos los Y, pongamos los dos puntitos, los Y en X, donde la distancia de X, Y va a tener que ser menor o igual a R. Entonces, ahora si pasamos a nuestro ejemplo de la distancia usual en los reales, entonces esto pasa a ser X menos R como intervalo cerrado y X más R. Ahora que terminamos de ver lo que es una métrica, un espacio métrico, funciones que no son métricas como la distancia entre conjuntos, ya podemos dar por concluido las nociones de un espacio métrico. En el próximo vamos a tratar de ver lo que es el concepto de la topología de un espacio métrico, o sea, vamos a entender bien lo que son los conjuntos abiertos y cerrados. Y para eso estos conceptos de bola abierta y bola cerrada van a ser importantísimos. Así que nos vemos en el próximo video.